Acompáñame en este tema. El motor de todo esto es un grado de insatisfacción. Proviene de la exigencia de adaptarse a un universo adulto o social y a sus reglas de pensamiento y conducta. Son definidas como grupos sociales con una subcultura e ideología propia. Lo peor que le puede pasar a un joven es que lo marginen. Las marcas que se hacían en los brazos, ¿no? Ellos se cortaban. autoflagelaban, ¿no? Buscan identificarse y diferenciarse de los demás. Porque me hago un orificio en la oreja o me pongo un zarcillo en la nariz. ¿En qué me hace menos? Grupos urbanos no solamente hay de hombres, hay de mujeres. Entonces nuestros problemas sociales están creciendo. Algunos grupos están relacionados con drogas, alcohol y violencia. Llega un momento en que no queremos ver, nos tapamos los ojos a la realidad. Eso no quiere decir que en el sector A y B no haya, ¿no? La investigación expone la influencia de los medios de comunicación en los jóvenes. Su lema, ¿cuál era? Sexo, amor y drogas. ¿Qué consejo le dan? Vamos a hacer estas cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No digo que todos lleven al crimen, pero entrar en ese mundo oscuro, eso es una puerta abierta para otras cosas. Giremos en torno a su historia. ¿Y cómo puede ser algo así atractivo para los jóvenes? Aquí comienza Biblia 360. Cuando hablamos de grupos urbanos, de tribus urbanas, que todos nosotros conocemos, que de alguna u otra manera podemos estar cerca de ellos o están cerca de nosotros, y que como la definición dice, es urbano, está dentro de la ciudad. De las grandes ciudades. De las grandes ciudades y, bueno, de las ciudades más populosas, creo, porque tienen una influencia que yo, por lo que veo, tiene mucha vinculación con la forma de vestir, con cosas que se hacen en el cuerpo y con la música también. Parece que ¿Se podría decir que también influye bastante en algún sector de la población? Bueno, según Focus Group, influye en los sectores de estratos medios para abajo. Claro, porque generalmente, ¿no? Digo, generalmente, ¿no? En la mayoría de los casos. Porque yo he estado en Australia y he visto grupos que siguen a Marilyn Manson, no sé cómo se llama, no averigüé, pero yo les entiendo como satanistas, se visten de negro, porque Marilyn Manson, bueno, es un personaje que se maquilla la mitad de la cara. Hombre y mujer. No, la mitad de la cara es Marilyn Monroe. Ajá, Marilyn Monroe. Y la otra mitad es Manson, el asesino, el criminal. Entonces, pero todo ese grupo de jóvenes tiene esa forma, se visten igual y tienen la misma forma de maquillarse. Eso no quiere decir que en el sector A y B no haya, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de una tribu urbana? Es una forma ¿Por qué se forma una forma de tribu? protesta que ellos tienen. Y a la Ya vez sea- de diferenciación. Pero también tenemos que entender que es una forma de gusto, una forma algo que los vincula, que es afín a todos ellos. Por ejemplo, el piercing, que es ponerse un montón de aretes y cosas por todo el cuerpo, está muy vinculado a estas tribus. Normalmente apunta hacia los adolescentes y hacia los jóvenes. Ya hemos visto la manera de pensar, de conducirse, de vestirse, de hablar, manejan sus códigos, pero vayamos a qué hay detrás de todo ello, ¿no? O sea, ¿qué los motiva a ellos? ¿Cuál es el móvil que ellos puedan orientarse y aceptar eso, ¿no? Como norma de vida, como norma de conducta, como estilo de vida, podríamos decir. Según lo que nosotros vemos, son jóvenes en su mayoría, entre 14 y 19 años, aunque el estudio sobre estas tribus urbanas arroja de que hay personas adultas que también lo practican. O sea, eso es lo que se da en su conjunto, pero mayormente son jóvenes entre 14 y 19 años. Yo pienso que lo que marca el motor de todo esto es un grado de insatisfacción. Si son proselitistas o no, no lo sé. Algunos puede ser que lo sean. Hablo proselitismo en el sentido de que ellos quieren agrupar a más personas. Pero si nosotros analizamos y vemos que hay tantas tribus o tantos grupos urbanos que solamente en Inglaterra, uno de los que estudia este fenómeno, él detecta o dice que hay 23 grupos identificables en Inglaterra.
Hay otras personas que también quieren considerarse como un grupo y tienen infinidad de locuras, demencia, de temas, de formas. Por ejemplo, otra de las cosas que yo veía es un grupo que trata de buscar de vestirse a la moda retro. O sea, toda su forma de vestir es de los años 50 para 60. atrás. Todo. Inclusive usan uniformes militares del 50 para atrás, usan uniformes de enfermeras, todo lo que está relacionado con esa época, usan motocicletas, carros de esa época. Ellos de esa forma se sienten bien, se reúnen, se agrupan, se comunican y el asunto es si estos grupos llevan a la droga, llevan a la violencia o llevan a la corrupción, a la degeneración. En la mayoría, por lo que se puede ver, sí hay eso, hay mucho libertinaje. Sexo libre, eso es normal para ellos, porque no tienen principios, valores que podemos decir bíblicos. No creo tanto, me parece más formación, porque formación es diferente cultura. O sea, en la formación tiene que ver los valores, en la mano de los padres, de las personas adultas, lo que realmente conviene, no conviene. Y yo pienso que estos grupos no tienen norte, no tienen horizonte. Sencillamente el objetivo de ellos es tener una forma de vestirse, una forma de relacionarse y eso los hace sentir bien. Claro. Pero ¿hasta qué punto se sienten bien? Ese es el tema. Entonces es una consecuencia de un hogar disfuncional que los lleva a tomar esa decisión de pertenecer, ¿no? Y ellos se sienten identificados, ¿no? Se sienten valorados, aceptados, reconocidos. Estos grupos que tenemos a los PAN, tenemos a varios, ¿no? A los góticos, que es los que se pintan los ojos, los labios. Y los góticos usan muchos Sobrepasan metales. las leyes morales y sociales. No tienen un código de ética, no tienen nadie que los oriente, no tienen un liderazgo espiritual, un liderazgo ético, social. Realmente no tienen eso. Pastor, en el caso de los emos, ¿no? Vemos, hubo, bueno, aquí en el Perú, cuando apareció ese grupo, cantidad de adolescentes, pues se les vio así, ¿no? Pero algo que identificaban a los emos, que se llaman así porque son emocionales, eran las marcas que se hacían en los brazos, ¿no? Ellos se cortaban, autoflagelaban, ¿no? La manera de vestirse, pero muy aparte de ello, su autoestima, ¿no? O sea, ¿qué más podemos hablar de eso para un joven, por ejemplo? Porque ¿Y cómo puede ser algo así atractivo para los jóvenes y para, por ejemplo, los adolescentes de la escuela? ¿Cómo pueden ver algo así atractivo? Bueno, como lo hemos visto y según los estudios, los sociólogos, hay personas que se dedican a estudiar estos fenómenos y estos grupos, en realidad son fuertes en Europa y en Estados Unidos. Hay algo que en un estudio se dijo, ¿no? ¿Qué es lo que a ellos los hace atractivos a estos grupos? Dice, el placer de pertenecer a una tribu urbana proviene de la exigencia de adaptarse a un universo adulto o social y a sus reglas de pensamiento y conducta. Quieren imitar a alguien, quieren imitar algo. Uno de los problemas que tienen los jóvenes, ustedes trabajan mucho con adolescentes, es el grado de aceptación. Ellos buscan mucho la aceptación. Quieren ser parte de un grupo y lo peor que le puede pasar a un joven es que lo marginen y que lo vean raro, diferente. Ese es el asunto que hace que el joven busque un grupo en donde se sienta totalmente identificado, ¿no? Por eso le decía, si anteriormente estos grupos eran excéntricos, cuando digo excéntricos eran raros, eran grupos que casi no se veía, pero con las redes sociales y los medios de comunicación, no digo que son millones de millones, pero sí tienen cantidad de adeptos. Esto también, esta práctica no es nueva. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, Dios condenó todo esto porque ellos podrían decir, estos grupos podrían decir que personalmente yo no tengo ningún odio contra ellos, los veo un ser humano, al ver un PAN, al ver un dark, al ver un hipster o todos estos grupos, un metalero, veo un ser humano que necesita a Dios, pero si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y eso nos lleva a la historia, vamos a ver que antiguamente hacían lo mismo. Precisamente el término grupos o tribus urbanas es para decir que tienen la misma costumbre de las tribus que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el Perú tenemos los Ashaninka, tenemos varias tribus en el Perú, inclusive en sus prácticas oriundas, sus costumbres, en la selva hay como 200 comunidades.
Y a raíz de unos problemas sociales que se dieron en el Perú, hoy se hizo un mapa de todas las tribus, de los Achaninca, los Chipivos, los Conivos, y cada país Los tiene Boras. los Boras. Entonces ellos usan lo mismo, se hacen un hueco en la nariz, se ponen como piercing, se hacen hueco en las orejas, Tipos de collares. tipos de collares. Entonces, por ejemplo, si nosotros, yo estuve una vez en la exposición del señor de Zipán, allá en el museo en Chiclayo. Chiclayo. Y el señor de Zipán se hacía un hueco aquí Acá. en la oreja, Ajá. y ponía un Grandísimo. círculo. Y estas tribus también hacen Lo lo hacen. mismo. Hoy en día lo Entonces, hacen también. podemos decir que ellos están usando costumbres antiguas, de tribus antiguas, sean latinas, sean europeas, y las están incorporando dentro del contexto urbano. O sea, estamos en un mundo occidental, pues, ¿no? Todo se ha occidentalizado, de tal manera que estas costumbres son raras, pero son antiguas. Podemos decir, esa forma de tatuarse y todo lo demás, eso no es nuevo, eso tiene miles de años. Los indios también. Por eso que Dios condenó eso. Ellos pueden decir, ¿qué tiene de malo? Porque si lo hicieron los Achaninca, lo hicieron los incas, lo hicieron otras tribus, y en el Antiguo Testamento, ¿qué tiene de malo? Pero lo que tiene de malo es que todas esas tribus y todos esos grupos antiguos, esas civilizaciones antiguas que lo practicaban, su origen era pagano. Lo hacían precisamente para rendirle culto a sus dioses, a sus ídolos, a su demonio. Entonces, ese es el problema, la influencia. Y por eso que esos grupos, sin darse cuenta, su música es totalmente diferente, es pesimista, es satanista, su música promueve los antivalores, la rebelión, la violencia, la anarquía, el desorden, el caos, el suicidio, el crimen, la depresión y todo Todas eso. esas No digo que cosas. todos lleven al crimen, pero entrar en ese mundo oscuro, eso es una puerta abierta para otras cosas.